Ahora vamos a Cuba, o más, vamos a Miami, donde está el centro de la oposición política y la contrarrevolución a la revolución cubana, que en la mayoría de casos es una oposición violenta que llama a acabar por todos los medios, particularmente medios violentos, con la revolución cubana. Por estos días se está preparando acciones, o están llamando a acciones contra la dirigencia de la revolución al interior de Cuba, llamando a salir a protestar, pero no solo salir a protestar, sino salir a protestar violentamente, a huelgas, no solamente a huelgas, sino también huelgas violentas. Eso está dentro, o se marca dentro de toda una escalada que está propiciando el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, y para eso tiene sus mercenarios en Miami. Esos contrarrevolucionarios que son más que, o son menos que mercenarios, porque además son pagados por el Departamento de Estado, pero también son apátridas, son personas que hasta piden que se invada su nación, caso único, o casi único en este mundo, donde quieren que una nación o un poder como Estados Unidos invada una nación, y nosotros ya sabemos o conocemos lo que es que Estados Unidos invada una nación. Para esto vamos a tener entonces aquí a Maslenix Menéndez de Radio Miami Today, quien fue opositor a Fidel Castro, a la revolución cubana, y ahora continúa, pues está viviendo en Miami desde hace muchos años, pero que está de acuerdo con sostener la revolución, con sus críticas, lógicamente, como creo que las tiene hasta las mismas personas que viven al interior de Cuba, pero nos va a contar qué es lo que está pasando con esta contrarrevolución en Miami, con esas personas que están llamando a desestabilizar a la revolución cubana. Max, muchas gracias por participar y adelante, te escuchamos. Esto es un intento de los frustrados llamados opositores que viven acá en Miami, la ciudad del odio. Muchos de ellos que reciben dinero directo oficialmente del gobierno de Estados Unidos, como Orlando Boronato. Otros son los payasos de siempre. La diferencia está en que la antigua oposición, también pagada por Estados Unidos, por lo menos tenía el valor personal de desembarcar en Cuba, así fue la Brigada 2506, y otros que incursionaron en acciones bélicas. Estos son capitanes arañas que pretenden que el pueblo de Cuba haga una demostración pública de oposición al gobierno revolucionario en momentos de una crisis económica intensa provocada precisamente por el bloqueo de Estados Unidos. Es un intento más de los tantos de decirle al mundo que en Cuba existe una oposición que por supuesto es fabricada, alentada, pagada, hay que decir la verdad, por un gobierno extranjero, los Estados Unidos. Yo creo que este intento de una huelga general en Cuba, convocada desde Miami, la ciudad del odio, por personas que tranquilamente desayunan en el Versalles y se dedican a sus actividades políticas precisamente pagadas por un gobierno extranjero. No creo que haya tontos en Cuba, tontos útiles, capaces de seguir estas consignas dadas desde afuera. Esto es un intento también por parte de alguna que otra agencia norteamericana de desviar la atención sobre el conflicto que ocurre en el Medio Oriente entre los palestinos y el Estado de Israel, donde Estados Unidos está jugando un papel que cuando fue mediador cambió de posición para convertirse en parte, apoyando lo que evidentemente es un genocidio contra el pueblo palestino de la zona de Gaza. Una especie de revuelta en Cuba tomaría posición en la prensa internacional, sobre todo la controlada por Estados Unidos. No hay que olvidar que también el conflicto de Ucrania y Rusia
ha sido opacado por los problemas del Medio Oriente. Y ahora lo que pretenden estos elementos es servir de instrumento a una política de desarrollo del descrédito contra el gobierno cubano, que precisamente es un gobierno que tiene las características de reformas económicas para que los cubanos de alguna forma, pues tanto los de aquí como los de allá, se beneficien de estas aperturas. Pero aparte de eso, saber y confiar en que el pueblo de Cuba tendrá la suficiente sapiencia de entender que esto es una provocación más de las tantas que se hacen desde Miami, desde el cómodo Miami. Yo, por ejemplo, combatí al gobierno de Batista. Inclusive estuve en oposición al gobierno de Castro. Pero nunca se me ocurrió ni a mí ni a ninguna persona con vergüenza y dignidad empujar a otro. Empújate y no te des golpes. Es la consigna de estos supuestos opositores. La revolución cubana, esta que es continuidad, nunca pretendía mantener una confrontación con Estados Unidos. Yo estaba en Cuba, hablaba por radio, vivía aquella época. Fue el gobierno de Estados Unidos, inspirado en intereses económicos, los que empezaron a crear dificultades en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. A los que aspiraban a la revolución cubana eran de relaciones con todo el mundo. Con Israel había relaciones. Con la Unión Soviética había relaciones. Eso es falso, que la relación con la Unión Soviética comenzó con la revolución. Ya desde mucho antes había relaciones diplomáticas y comerciales entre Cuba y la Unión Soviética y el llamado campo socialista. Fue Estados Unidos quien buscó la confrontación desde el primer momento. Y hoy día, pues, el pueblo americano ha despertado y sabe perfectamente que Cuba es un país amigo del pueblo americano. Tan es así que en aquella tenue apertura del presidente Obama, que fueron miles de norteamericanos en los cruceros, en los aviones de compañías norteamericanas, que fueron allí y disfrutaron de la paz cubana. Se me olvidó decir que para esta entrevista con Max nos colaboró Carlos Rafael Diegues, directamente desde Miami, en especial para el Revolcón Internacional. Antes de seguir, no se olviden de tocar la manito de me gusta, de ayudar a distribuir este programa, de dejar sus comentarios, de suscribirse. Y esto nos alienta a seguir adelante con este programa y con todas las emisiones del Tercer Canal. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.